La historia económica de Cuba, transformaciones y desafíos. La economía de Cuba es un tema que mezcla historia, política y desafíos estructurales. Desde los días previos a la revolución hasta la actualidad, la isla ha pasado por transformaciones profundas, marcadas por cambios ideológicos, el embargo estadounidense y su relación con el bloque socialista. En este video haremos un viaje a las profundidades de la economía de esta maravillosa isla y analizaremos cómo era la economía de Cuba en los años 50, cómo la revolución liderada por Fidel Castro cambió para deterioro de la calidad de vida de su pueblo el rumbo del país, y cómo su economía ha evolucionado década tras década, incluyendo los retos actuales y un vistazo a su futuro. Antes de seguir adelante, por favor regálame tu poderoso like y suscríbete a nuestro canal para más información financiera. También quiero aclarar que este contenido es netamente educativo y no tiene ningún tinte político, solamente traemos la secuencia de la economía de un país y ustedes juzgarán las bondades y los defectos de este tipo de sistemas. En la década de 1950, Cuba era una de las naciones más prósperas de América Latina. La isla gozaba de un ingreso per cápita elevado, un sistema de salud y educación que competía con los mejores de la región, y un sector turístico floreciente que prometía un futuro de abundancia y progreso. El motor principal de la economía cubana era el azúcar. Cuba era el mayor exportador mundial, y más del 70% de sus exportaciones consistían en productos derivados del cultivo de la caña de azúcar. Esta dependencia del monocultivo reflejaba tanto la riqueza como la vulnerabilidad de su economía. Sin embargo, el país también enfrentaba serios problemas estructurales. Desigualdad social, aunque las ciudades, como La Habana, disfrutaban de avances tecnológicos y lujos modernos, las zonas rurales sufrían pobreza extrema, lo que traía inconformidad en las bases sociales. Dependencia externa, más del 70% del comercio de Cuba estaba ligado a Estados Unidos, lo que limitaba su autonomía económica, creando literalmente una dependencia comercial con grandes efectos en su economía. Corrupción y dictadura. El gobierno de Fulgencio Batista, caracterizado por la corrupción y la represión, exacerbó las tensiones sociales y económicas, dando lugar al inconformismo de sus habitantes. En 1959, la Revolución cubana, liderada por Fidel Castro, Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara, y Camilo Cienfuegos, de manera audaz con un grupo de rebeldes armados dieron un golpe contundente y derrocaron al régimen de Batista. Con la promesa revolucionaria era acabar con la desigualdad social, redistribuir la riqueza y reducir la dependencia de Estados Unidos. El gobierno revolucionario implementó políticas radicales. Nacionalización de empresas, grandes industrias, bancos y comercios extranjeros pasaron a control estatal. Reforma agraria. Las tierras de los grandes terratenientes se redistribuyeron entre los campesinos. Fin del comercio con Estados Unidos. En 1960, el embargo estadounidense comenzó como respuesta a la expropiación de propiedades norteamericanas. Ahora hablaremos del proceso que ha venido sucediendo en la economía cubana década tras década. Con el embargo de Estados Unidos en vigor, Cuba se alió con la Unión Soviética, que se convirtió en su principal socio y aliado comercial, y de esta forma logró mitigar en parte el embargo por parte del país vecino. Ayuda soviética. En los años 60, todavía existía la URSS o Unión Soviética, que compraba el azúcar proveniente de Cuba a precios superiores al precio de mercado y suministraba petróleo subsidiado, lo que era sumamente favorable al gobierno de Castro. Estructura centralizada. Cuba adoptó un modelo económico planificado, controlando la producción, distribución y consumo. Aunque estas políticas ayudaron a sostener la economía, también generaron ineficiencias y falta de incentivos para la productividad. Durante esta década, la economía cubana experimentó cierta estabilidad gracias al apoyo soviético. Diversificación limitada. Cuba intentó diversificar su economía, pero el azúcar siguió dominando. La educación y la salud se consolidaron como pilares del modelo socialista, logrando avances significativos en indicadores sociales. Sin embargo, la dependencia extrema del bloque socialista dejó a Cuba vulnerable ante cambios internacionales.
A pesar del apoyo continuo de la URSS, surgieron muchos problemas muy serios y que el gobierno del país estaba lejos de resolver. Ineficiencia económica, la centralización excesiva y la falta de innovación tecnológica dificultaron el crecimiento y la economía se desmoronaba silenciosamente. Déficit comercial, la balanza comercial empieza a inclinarse en su contra ya que las importaciones superaban las exportaciones, agravando la deuda externa y sin una solución a la vista. Inestabilidad mundial, las tensiones globales comenzaron a afectar al bloque socialista con implicaciones muy negativas para la economía de la isla. El colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el inicio de una de las peores crisis económicas en Cuba, conocida como el Período Especial. Caída del PIB, la economía cubana cae estruendosamente y provoca grandes efectos en el PIB, el cual se contrajo un 35% en pocos años. Escasez generalizada, la falta de petróleo paralizó la industria y el transporte de manera contundente, mientras que la escasez de alimentos golpeó a la población isleña. Apertura limitada, en un intento por sobrevivir, el gobierno de Cuba permitió pequeñas empresas privadas, la inversión extranjera y la entrada de remesas desde el extranjero, lo cual ofreció un pequeño respiro, pero el problema seguía latente. En esta década, Cuba encontró un nuevo aliado que podía tenderle una mano para tratar de tomar un segundo aire y recibe el apoyo de Venezuela. Acuerdos con Hugo Chávez, Cuba recibía petróleo a precios preferenciales a cambio de enviar médicos y profesores. Reformas de Raúl Castro, en 2008, Raúl Castro reemplazó a Fidel como presidente, iniciando una serie de reformas económicas moderadas como la legalización de negocios privados y la ampliación del acceso a la propiedad. El deshielo en las relaciones con Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama generó muchas expectativas y toneladas de esperanza, pero todo fue efímero y breve. Relaciones con EU, en 2014, se restauraron relaciones diplomáticas, y más turistas llegaron a la isla, lo cual empezó a dejar un incipiente flujo de divisas que beneficiaría a la economía de la isla. Regreso de sanciones, en 2017, Donald Trump reinstauró restricciones, agravando los problemas económicos. Crisis alimentaria, los huracanes, la caída del turismo y la corrupción interna profundizaron la escasez y por ende la debilidad de la economía de Cuba. Centralización excesiva, la falta de una economía de mercado ha limitado la innovación y la productividad, socavando las bases de la débil economía cubana. 2. Corrupción, la mala gestión ha erosionado recursos clave, lo que ha jugado en contra de la sostenibilidad de la economía. 3. Fuga de talentos, muchos profesionales capacitados emigran a otros países, buscando mejores oportunidades para el logro de sus objetivos y una mejora sustancial en sus finanzas. Embargo estadounidense, está vigente desde el año 1960, limita las exportaciones, las importaciones y el acceso a financiamiento internacional y la banca multilateral. 2. Colapso del bloque socialista, la desaparición de la URSS dejó a Cuba sin su principal aliado económico y como consecuencia de esto tuvo que enfrentar los desafíos que se le estaban presentando. Dependencia del turismo. La pandemia de COVID-19 mostró la fragilidad de un modelo basado en ingresos externos y ha sufrido un gran detrimento en su economía y sus pobladores. La combinación de escasez, inflación y represión política ha hecho que la vida en Cuba sea extremadamente difícil y sufrida. Desabastecimiento, productos básicos como alimentos y medicinas son difíciles o imposibles de conseguir, salarios bajos, los irrisorios ingresos promedio no cubren ni lo más básico de las necesidades diarias. La migración masiva de miles de cubanos arriesgando sus vidas en balsas improvisadas y rudimentarias intentando emigrar principalmente a Estados Unidos y algunos países de Centroamérica en busca de mejores oportunidades. El futuro financiero y económico de Cuba dependerá de varios factores. Reformas estructurales, una apertura mayor al mercado podría mejorar la eficiencia económica. 2. Relaciones internacionales. El fin del embargo o nuevas alianzas podrían inyectar capital a la isla, pero para que esto suceda se requiere un cambio en el sistema político de ese país y por ahora no se ha escuchado nada al respecto.
3. Tecnología y educación. Aprovechar su fuerza laboral capacitada en un entorno globalizado podría ser clave. Sin embargo, el cambio depende tanto de decisiones internas como de un contexto internacional más favorable. La historia económica de Cuba es un testimonio de resiliencia frente a desafíos monumentales. Aunque el presente está lleno de incertidumbre, las lecciones del pasado y las oportunidades del futuro ofrecen una base para imaginar un panorama más esperanzador acorde a las necesidades básicas de una sociedad moderna y doliente. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video.